Bueno, vamos a seguir entonces con Hume, nada, solamente para terminar. Entonces veis ahí la crítica de las ideas de yo pensante, de Dios y de sustancia, que son las ideas fundamentales de la metafísica racionalista, pues son criticadas desde la perspectiva de Hume. Es decir, la idea de sustancia no responde a ninguna impresión, dice Hume. No hay una impresión correspondiente, es fruto de una propensión de la imaginación tendente a justificar la permanencia de las cosas que se nos presenta. No existe como tal y por lo tanto podemos negarla en tanto que no existe impresión correspondiente. La idea de Dios surge de la proyección sin límite de las facultades mentales del hombre, y eso es una buena crítica. Así, tomando lo que es hombre, lo que el hombre es, permeando sus límites, surge la idea de un ser infinitamente sabio y todopoderoso. Es la forma, digamos, de criticar el argumento ontológico de San Anselmo, de la manera quizá, digamos, de desentendernos de ese argumento que es tan brutal y tan persistente. Y luego la idea de yo pensante lo mismo, la idea de yo pensante, el cogito ergo sum de Descartes, tampoco se corresponde con ninguna impresión, surge para justificar la supuesta unidad de nuestras percepciones pasadas y presentes. Y al fin y al cabo es así, el sujeto se va conformando precisamente por la continuidad temporal, es decir, el tiempo como expresión, digamos, de la captación de nuestros sentidos. Por lo tanto, seríamos un poco la idea de que el sujeto humano es solo tiempo, ¿no? Esa es un poco la idea que propone Hume. Así que por lo tanto entonces ya veis que hay como ahora la cuestión es cómo justificar el conocimiento científico, y entonces lo que propone Hume es distinguir, ya sabéis, dos tipos de conocimiento: un conocimiento, digamos, de las ideas, que es que trabaja al margen de la experiencia y por lo tanto construye relaciones entre ideas, que sería la expresión misma de las ciencias matemáticas, pero que no tienen un contacto con la realidad, por así decir, empírica, práctica. Y entonces las verdades matemáticas son necesarias y son independientes de nuestra experiencia, por lo tanto son verdades que llamaríamos, digamos, tautológicas, y los enunciados matemáticos quedan perfectamente a salvo de cualquier crítica desfundamentadora a partir de la experiencia, porque no hay conocimiento correspondiente práctico. Pero las ciencias experimentales entonces no podrían alcanzar un conocimiento absoluto y objetivo de la realidad. No hay un conocimiento científico definitivo acerca del mundo, como pretendían aquel argumento que hemos citado muchas veces de Galileo: el universo está escrito en lenguaje matemático, o el propio Descartes. Entonces decíamos eso, ahí tenéis en los apuntes, dice: para los racionalistas, herederos de la tradición pitagórica y platónica, decíamos, precisamente de esa idea del universal en ren o in re, en todo caso, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Esto quiere decir que las leyes naturales se dan con la misma necesidad que las leyes matemáticas. Las leyes matemáticas son un constructo del pensamiento, pero se supone que la realidad corresponde con ese constructo. La estructura matemática de lo real asegura que los fenómenos naturales están conectados por vínculos fijos, intransgredibles, necesarios. Cuando el científico reconoce la naturaleza de un fenómeno y las fuerzas que actúan sobre él, puede predecir con absoluta certeza cómo se va a comportar en un futuro. Si una causa X tiene un efecto Y de manera necesaria, siempre que se dé X tendrá que darse necesariamente Y, pero además la razón humana puede conocer completamente la estructura de la naturaleza. Es un poco el planteamiento, digamos, de los racionalistas, una especie de optimismo epistemológico, un optimismo acerca de las posibilidades de conocimiento humano. Pero Hume, sin embargo, dice que las ciencias experimentales no pueden construir ningún conocimiento necesario de la naturaleza. El pensamiento nunca puede afirmar que haya una relación causal entre dos fenómenos. Un efecto no sigue necesariamente de una causa, y por lo tanto las predicciones que podamos hacer desde el punto de vista científico pues son siempre probables. Es decir, una de las ideas claves de la ciencia es la posibilidad de establecer predicciones necesarias. Esas predicciones, en el caso de la perspectiva de Hume, quedarían reducidas a una predicción empírica probable.
El científico solo podrá descubrir regularidades en la naturaleza, regularidades experimentales, podrá concluir que tales fenómenos se han dado siempre unidos, pero no puede deducir de ahí que uno sea la causa del otro. Y en cualquier ocasión futura, cuando aparece el uno como causa, no tiene por qué aparecer el otro necesariamente como efecto. Lo más que podemos hacer es afirmar que las cosas se dan así regularmente, pero del hábito de observar regularidades no podemos concluir leyes generales y necesarias de la naturaleza. Así que, como veis, por lo tanto, habría, digamos, dos dimensiones del conocimiento, el conocimiento de ideas propio de las matemáticas, que no responde a la realidad y por lo tanto funciona por sí mismo al margen de la realidad. Verdades analíticas serían verdades analíticas innecesarias, y por otra parte las verdades de hecho, que serían verdades siempre probables, sujetas a error y por supuesto digamos solamente probables en la construcción del conocimiento a partir de ellas. Así que daros cuenta de que, digamos, si lo relacionamos con los argumentos racionalistas, pues tendríamos la siguiente circunstancia. Para el racionalismo es necesario que los conocimientos que tenemos acerca del mundo correspondan con una evidencia absoluta, que es propia o expresión, digamos, de la bondad de Dios, que nos garantiza el conocimiento, mientras que para Hume o para los empiristas antepondríamos, digamos, la omnipotencia divina y su capacidad o posibilidad de construir un mundo al margen de nuestro conocimiento de él, y por lo tanto estamos en la misma perspectiva que el argumento de los nominalistas, es decir, el empirismo garantizaría la omnipotencia de Dios, mientras que el racionalismo garantizaría su bondad. Pero la bondad es incompatible con la omnipotencia, y aquí en este caso la omnipotencia con la bondad. Sería un poco el problema metafísico relacionado con Dios que hay detrás de estos planteamientos. Entonces ya con esto terminamos la parte del empirismo. Leeros los apuntes, yo voy a haceros unas preguntas a través de un formulario y pasamos a Kant, ¿vale?